Hola a todos, bienvenidos a nuestro capítulo 4 de nuestros video podcasts. Hoy vamos a estar hablando un poco más sobre cómo una empresa puede alcanzar el éxito empresarial a través de los sistemas de recompensas como un aliado clave. Mi nombre es Kevin Daza, soy el líder de marketing para Christian Bot. Nos acompaña Mauricio Martilano, el líder de desarrollo de producto de Christian Bot, y Catalina Mora, nuestra relacionista pública para Trascender Global. Antes de empezar a hablar y empezar a abordar este tema, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn y TikTok. Y además de eso, que van a poder encontrar este video podcast en su formato de video en YouTube y en su formato de audio en Spotify. Ahora sí, Mauricio, Cata, ¿cómo se sienten para este cuarto capítulo? Súper, muy contentos. Muchas gracias. La verdad es que es un tema que emociona mucho porque sabemos que la cultura puede ser un elemento diferenciador para que una empresa sea exitosa en el largo plazo. Entonces, súper bacano seguir abordando este tema. Hola, pues también estoy muy contenta de otra vez estar participando en otro podcast y pues sí, claramente este tema es muy importante porque el 80% yo creo que de nuestra vida nos la pasamos trabajando, entonces claro, es muy importante hablar sobre este tema. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, y recapitulemos un poquito lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces, empezamos en nuestro primer capítulo del video podcast, donde hablábamos del legado de Cristian Llanos y por qué Christian Bot se llama así. Pasábamos a un segundo capítulo donde abordamos un poco la historia de los sistemas de recompensas, qué son y para qué sirven. Y pasamos a nuestro capítulo anterior donde ya hablábamos de la implementación. O sea, hablamos de cómo implementar un sistema de recompensas en una empresa. En este video podcast vamos a abordar unos conceptos bien interesantes y uno de ellos es el salario emocional. Entonces me gustaría que arrancáramos partiendo de este concepto y dando opiniones respecto a lo que es el salario emocional. Hoy en día se habla mucho del salario emocional, vemos posts en distintas redes sociales donde se aborda este tema, pero ¿ustedes qué opinan al respecto del salario emocional? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo perciben? Bueno, pues desde mi punto de vista, yo creo que este salario emocional es importante, digamos que se aborde en todas las empresas porque uno como empleado no solamente requiere de una remuneración por su trabajo, sino también que le den unas remuneraciones por aquellas actividades que tú haces extra y que de otra manera te ayudan a crecer profesional y personalmente. Entonces, yo creo que esto sí es importante, de hecho, abordarlo en todo el campo empresarial. Y ojalá lleguemos a eso. Y eso es parte también de nuestra misión en este con este sistema, con Christian Bot, con este administrador de los sistemas de recompensas, de promover que las empresas implementen cada vez más metodologías alrededor del salario emocional, que yo lo entiendo como aquella forma de proveer satisfacción a las personas, como bien tú lo dijiste, más allá del salario, o sea, de lo económico, que hay adicional, que hay más allá de que me paguen, ¿cierto? O sea, crezco profesionalmente, crezco personalmente, ¿sí? Me reconocen, se preocupan por mí, cómo es el ambiente laboral, todos esos temas que en definitiva hacen que la persona crezca y por ende pues pueda haber una mejor cultura organizacional. De acuerdo. Súper, creo que entonces ahí ya tenemos un poco más claro hacia dónde debe ir orientado lo que es el salario emocional. Y hay algo bien relevante a entender y es que cuando una persona se siente satisfecha y feliz en lo que está desarrollando, por ende va a rendir más. Y ojo que lo hemos mencionado en los anteriores podcasts, ese no es el enfoque, eso solamente sería como la consecuencia de hacer bien algo como implementar un sistema de recompensas. Pero algo también fundamental dentro del ámbito laboral para cualquier persona y hablando y abordando o ahondando un poco más en el término de lo que es el salario emocional, nos encontramos entonces con la forma en la que las personas se pueden llegar a sentir comprometidas en algún punto con una compañía. Entonces ya aquí entramos a abordar otros temas importantes como lo son el engagement que puede generar esto o la conexión que puede generar esto con la empresa. ¿Cómo podríamos abordar un poco más ese tema, Mauricio? Claro, mira, el engagement, digamos, si uno lo buscara como traducir, porque en esta época somos muy dados a los términos en inglés, pero es una buena forma de resumir el grado de conexión emocional que una persona tiene con la empresa, ¿cierto? Lo que comúnmente se ha llamado ponerse la camiseta, estar comprometido con la empresa, eso también se puede reflejar como el engagement, ¿cierto? Porque si, digamos, uno tiene esa conexión con una empresa, puede tener
un proyecto de vida, puede tener un proyecto a largo plazo con esa empresa y pues digamos poder quedarse también mucho tiempo allí. ¿Sí? Ok, y tú, Cata, ¿cómo ves el engagement o cómo lo has vivido tú desde tus roles como trabajadora en una empresa? Bueno, digamos que sumado a lo que dice Mauricio también, el engagement netamente no está conectado con la cultura, sino incluso también a veces con los valores organizacionales, ¿no? Ujú. Muchas de las personas dicen, bueno, si esta persona o bueno, esta empresa, digamos, tiene como valor la sinceridad, oiga, yo empiezo a conectarme porque en mi vida personal también soy completamente sincera. Entonces, creo que este engagement también es por parte de la cultura y por parte, digamos, de algunos valores empresariales. Creo que también lo veo desde ese punto. Súper interesante ese tema de la conexión en los valores personales y los valores corporativos que se puedan llegar a generar. Pues ahí creo que abordamos en gran sentido cómo el engagement se da desde la misma cultura organizacional, orientado también a mi perspectiva, a mi pensamiento como persona. Algo muy importante a destacar, y es que es un dato que abordábamos de hecho anteriormente, es que las empresas son más propensas con un mejor engagement, un 21%, a tener mayor rentabilidad que las que no están teniendo un engagement claro de sus empleados hacia la Ujú. misma empresa. Entonces, valga la redundancia, ahí ya nos encontramos con un factor relevante, un dato contundente que nos demuestra por qué es Sí. importante trabajar eso en una compañía. Ahora creo que podemos empezar a hablar a otro tema relevante y es la retención. ¿Sí? Ujú. Entonces, cuando yo me siento conectado, me siento parte de algo, yo lo pienso dos veces antes de dejar ir eso. ¿Cómo podríamos abordar el tema de la retención? ¿Qué tan importante es para ti, por ejemplo, Catalina, hablar de este tema en una empresa? Evidentemente es muy relevante porque digamos que este es uno de los medibles que me permiten entender si realmente las personas se están sintiendo motivadas y si realmente les gusta la empresa. Sí. La retención es básicamente eso. Si yo me quedo es porque me gusta lo que estoy haciendo, porque me gusta esta empresa, porque me identifico con ella. Pero si no, pues simplemente salgo. Y creo que es un tema o un medible muy importante para una empresa porque ahí puedo determinar qué tanto yo estoy llegando a mis empleados. Claro, y mira que tiene mucha relación con ese dato que dabas de que las empresas con engagement y con programas de recompensas son más susceptibles a tener rentabilidad y eso tiene su fondo, ¿cierto? Eso no es Mm. porque salió de la nada. Si las personas se quedan más tiempo en las empresas, ¿cierto? No solamente van a tener un proyecto de vida y temas como que un rol más estable, sino que si tú no tienes que estar haciendo procesos de selección, de entrenamiento, ¿cierto? Eh, Cuando una persona se va y entra una persona nueva, lo más natural es que la productividad que venía en un proceso baje, ¿cierto? Entonces, porque hay una Ujú. curva de aprendizaje. Entonces, la retención es un tema que impacta directamente en los costos de una empresa. Y de ahí también viene el tema de la rentabilidad. Entonces, es muy, muy importante, no solamente desde el punto de vista que destacaba Catalina, de uno poder decir, yo me quiero quedar acá porque me gusta, porque crezco profesionalmente, personalmente, sino que tiene un impacto muy relevante también en los costos del día a día de los procesos de gestión humana. Totalmente. Mauricio, y en nuestro anterior podcast hablábamos de un tema bien relevante y es que la tasa de rotación de empleados en una empresa con un sistema de recompensas es un 31% más baja. Súper. Además, que el 27% de las personas se sienten más propensas a sentirse optimistas sobre su desarrollo y desempeño en una empresa cuando existe un sistema de recompensas, y el 21% de personas se sienten más propensas a creer que Ujú. tienen un futuro, una estabilidad en una compañía cuando esto existe. A esto sumémosle un dato bien relevante de Colombia, y es que la tasa de rotación de personal en nuestro país en el 2019, según el DANE, fue del 17.5%. Eso quiere decir que estamos teniendo una tasa alta de rotación basada en lo que es el dato general, y esto, basándonos en estos números, ya empieza a tomar un factor de relevancia mayor y no es solamente qué chévere la retención, sino es necesaria la retención para poder dar continuidad a procesos. Sí. Ahora bien, hay otro tema del que tenemos que hablar y creo que lo hemos abordado desde distintas índoles en anteriores podcasts, y es la productividad. Ujú. ¿Cómo se relaciona la productividad con un sistema de recompensas? Bueno, yo les quiero contar algo y es que cuando yo fui presidenta de una organización, imagínense que yo estaba viendo que la productividad en mi equipo estaba bajando.
Y yo pensaba, yo decía, bueno, pero ¿qué tengo que hacer para que ellos realmente incrementen la productividad? Y no me pregunten cómo, pero de una u otra manera yo logré sacar videos de cada uno de los familiares de estas personas. Entonces, concluyo este ejemplo diciéndoles que a veces también el sistema de recompensas no es para una persona que esté 100% motivada, sino también para aquellas personas que están desmotivadas. Sí. Y cuando yo logré sacar los videos de los papás y se los presentaba a cada uno de ellos, hagan de cuenta, hice una charla Tintín y luego le envié los videos a ellos y ellos quedaron como, venga, esta muchacha donde se sacó los videos de mis papás, y de una u otra manera ellos dijeron como, bueno, ella se metió con algo que es muy importante para mí, que es mi familia, y cambiaron ese chip y empezaron a generar productividad. Estaban desmotivados a través de un sistema, digamos, bueno, no lo puedo llamar como un sistema de recompensas, pero sí fue algo que de pronto a ellos les cambió y empezaron a decir, ok, esto realmente me gusta simplemente por esa pequeña cosa que yo hice con ellos. Entonces realmente a partir de ahí empezamos a crecer un poquito en números y fue un éxito que tuve cuando fue líder, por ejemplo. Les cuento. Súper. Y es que estos temas que tú mencionas, ¿cierto? Estos temas de recompensas o de reconocimiento o cualquier estrategia que lleve a elevar la motivación de las personas va a hacer que puedan rendir más. Y en otros podcasts lo habíamos mencionado. O sea, si a mí me reconocen, siento que me están acompañando, yo puedo rendir un poquito más en el trabajo. Y hay una estadística que hemos manejado y que es bueno recalcar. Y es que cuando manejamos este tipo de programas, podemos ser un 12.5% más productivos. Eso quiere decir que lo que yo hago en 8 horas lo puedo hacer en 7. Y eso tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, puedo tomar un 12.5% más de trabajo, si así lo decidiera, ¿cierto? O puedo decirle a las personas, descanse un 12% más, para que en esas horas que trabaje se sienta todavía más fresco y pueda rendir aún mucho más. Y reduzcamos temas de riesgo de enfermedades de estrés y todo esto por no descansar bien o por no desconectarse adecuadamente del trabajo. Entonces mira que tiene muchas aristas que empiezan a jugar y qué chévere que estos temas, pues enfocándonos en esos 3 temas principales del engagement, la retención y la productividad, ¿cierto? Cómo esos 3 temas juntos van a redundar o a decantarse en mejorar la cultura organizacional de la empresa, ¿cierto? Y ahí entonces la empresa va a poder caminar más hacia unos temas de éxito empresarial, de perdurar más en el tiempo, ¿sí? Y qué chévere que podamos hablar de cosas también como el indicador de felicidad, como lo que es sentirse feliz en el trabajo. Porque pues uno diría, pues, ¿quién se siente feliz en el trabajo? Pues yendo a madrugar todos los días. Sí se puede. Entonces, ¿por qué no hablamos de eso? Pues ya que nos metimos en este rollo. ¿Cómo ven el tema de ser feliz en el trabajo? Yo sé que ustedes van a hablar de felicidad y más bien yo quiero enfocar esta pregunta a la no felicidad, ¿no? Y yo creo que las personas cuando no se sienten felices en un trabajo es levantarse y decir, ay, otra vez tengo que ir a este lugar, o ay, qué pereza, mi jefe me citó a otra reunión más, o ay, qué pereza. ¿Saben cómo ese tipo de expresiones hacen que una persona no esté feliz dentro de su trabajo? Incluso también el tema de tengo miedo de esta persona se me acerca a decirme algo, o bueno, muchísimas situaciones que también van dentro de este espacio que siento que eso también hace como definición a la no felicidad en el trabajo. Listo, orientando eso y tomando como referencia también el tema de que creo que lo más común es no sentirse feliz en el trabajo. Estamos hablando del indicador de la felicidad. Saquemos el tema del tintero. En anteriores podcasts yo les decía que era un pequeño spoiler. Y lo primero que quiero mencionar es que, a ver, este término ya lo aplican empresas titánicas como Google, por ejemplo. Ellos tienen su propio indicador de felicidad y lo basan también en algunas métricas orientadas a cómo están trabajando los empleados dentro de la misma. Pero no somos nosotros como Christian Bot los únicos que hemos intentado cuantificar un concepto tan subjetivo como la felicidad, porque pues listo, ¿y tú cómo me vas a decir que yo soy 100%, 80 o 90% feliz? Sí. Eso está muy complicado, pero ya hay gente que lo ha hecho. De hecho, en Bután, aquí les voy a leer un poquito de lo que investigué al respecto. Por ejemplo, desarrollaron la fórmula de la felicidad que llamaron la Gross National Happiness. Y esta fórmula de felicidad está basada en 4 dimensiones. Primero, bienestar emocional. Segundo, bienestar psicológico. Tercero, bienestar social. Y por último, el bienestar espiritual. Entonces, ese conglomerado de espacios
hacen que una persona sea feliz según esa fórmula. Y en el Reino Unido desarrollaron la fórmula de la felicidad de Cantrill, que está basada en la idea de que la felicidad es una función de satisfacción con la vida y la expectativa de la vida. Entonces, cogiendo y agarrando esos conceptos y esas fórmulas, nosotros creamos el indicador de la felicidad, tomando como referencia varios puntos importantes. Primero, el desempeño de la persona. Segundo, el nivel de participación que tiene con el sistema de recompensas. Tercero, la satisfacción con el sistema de recompensas. Y empezamos a hablar de un tema bien relevante, y es por qué la gente no va al trabajo o empieza a ir al trabajo, o cuántas horas empieza a dedicarle realmente a sus labores. Esto es lo que logramos hacer nosotros para cuantificar la felicidad a través de Christian Bot. Entonces, nuestro administrador de sistema de recompensas te va a dar un indicador porcentual que te va a decir qué tan felices son las personas en tu empresa, y eso ya es un factor de relevancia bien interesante, ¿no? Genial. Genial pensar en todo lo que puede impactar un sistema de recompensas, ¿no? Uno dice, tú haces algo, te doy puntos, reclamas un premio, pero todo lo que hay detrás, todo el impacto que puede generar a mediano o a largo plazo en la empresa, es súper emocionante ver eso, y ojalá pues las empresas se animen a embarcarse en este cuento, que cuando uno se mete y entiende un poquito más, ya como que va diciendo, de razón, ¿cierto? Qué chévere. Es súper contentos con eso. Súper bien. Entonces, ya hablando un poquito y empezando a cerrar nuestro cuarto capítulo, cuando hablábamos de la felicidad y cuando hablábamos un poquito del impacto que podría llegar a tener, a mí me gustaría, aprovechando que tenemos aquí a Cata, que hace parte del equipo de trabajo de Trascender Global y que ha tenido la posibilidad de interactuar con un sistema de recompensas, tú alcanzabas a comprender un poquito el trasfondo y todo el sentido que tiene un sistema de recompensas en una compañía. No, realmente creo que yo jamás me iba a imaginar que una empresa tuviese que tener un sistema de reconocimientos para generar productividad dentro de sus empleados. Digamos que acá no es tan frecuente, creo que lo mencionaba mucho en el capítulo 2, y es que hasta ahora es la primera empresa que me encuentro con un, digamos, término directamente de sistema de recompensas. Entonces, jamás me imaginaba que esto tuviese un alcance tan grande, y creo yo que la invitación es que realmente las empresas deben, digamos, que implementar esto dentro de sus empresas. Uno, para generar cultura. Dos, porque de una u otra manera sí genera productividad, porque sus empleados se sienten motivados para hacer, de hecho, para ir a la empresa, para hacer cosas, para interactuar con las demás personas. Entonces, realmente no me imaginaba el alcance, pero creo que esto es muy importante, que las empresas tomen en cuenta este tema en todas las conversaciones. Así es. Claro que sí. Y bueno, con eso ya culminamos nuestro cuarto podcast. Muchísimas gracias, Catalina, por estar aquí con nosotros, por compartir tus vivencias. Gracias, Mauricio Martiliano, que ha estado aquí desde el día 1 en estos capítulos de nuestros videopodcasts. El inicio de los tiempos. Así es. Muchas gracias al equipo de producción, que ha estado ahí solucionando un montón de temas y acompañándonos también en todo este camino. Y gracias a ustedes que nos están viendo y que están empezando a tener una preocupación por el bienestar laboral, porque eso es lo que nosotros queremos, que empecemos a hacernos esas preguntas al interior de las empresas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Ya les dijimos, estamos en Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, y adicional a eso, recuerden visitar nuestra página web www.christianbot, y allí van a encontrar un montón de información adicional de todo lo que hemos estado dando en esos videopodcasts. Muchísimas gracias a ustedes también. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.